Muchas personas piensan en el mundo de hoy como un pueblo global. Este pensamiento era aún más grande en la antigüedad. Los Anunnaki podían volar en sus artefactos hacia cualquier parte del mundo fácilmente. Tal y como nosotros lo hacemos en la actualidad. Ellos tenían la ventaja de que tenían al mundo entero bajo un solo mando. Lo contrario al mundo de hoy, que está amargamente dividido por la política y la religión. Los dioses de todas las otras tierras eran los mismos Anunnaki. Solo que eran conocidos por distintos nombres. Por ejemplo, el Ra egipcio era Marduk, su padre Taj era Enki, y su hermano Tot era Mingisida. Los Anunnaki tenían también sus propias riñas políticas, y las divisiones o separaciones ocasionales ayudaron a expandir la civilización a lo largo del mundo. La civilización antigua de Mesoamérica fue comenzada después de que Tot fuese derrocado por Marduk. Tot dejó Egipto con sus seguidores fieles y atravesó el océano del Pacífico hacia Mesoamérica, donde se convirtió en el dios Quetzalcóatl. Después de que los líderes Anunnaki destruyeran su propio puerto espacial en la península de Sinaí con armas nucleares, Enlil fue a América del Sur a buscar nuevos metales, construyendo así nuevos medios del embarque espacial. Esto lo hizo junto con su hijo conocido en el antiguo Medio Oriente como Ishkur, volviéndose allí conocido como Viracocha. Este conocimiento sobre el mundo antiguo ha sido olvidado y suprimido por la censura del poder de hoy en día. Pero construyendo y recopilando información de las antiguas escrituras de alrededor del mundo en su forma original, sin la interpretación dogmática de las instituciones establecidas, es decir, la historia de la Tierra y la civilización humana exactamente como los antiguos lo grabaron, podemos saber quiénes eran realmente esos dioses antiguos. Ahora podemos hacernos directamente la pregunta de por qué no los vemos a ellos ni a sus avanzadas tecnologías entre nosotros. ¿Y por qué no los hemos visto durante los últimos siglos? ¿A dónde se fueron? Encontrar la respuesta a esta pregunta ha sido una de las tareas más difíciles. Todas las evidencias apuntan a que Enki y los demás líderes Anunnaki fueron vencidos y forzados a ocultarse gracias al dios Yahvé de la judeo-cristiandad. El problema empezó alrededor del 2000 a.C., cuando los Anunnaki estaban luchando entre ellos sobre si el hijo de Enki llamado Marduk conseguiría su deseo de tomar el mando sobre los asentamientos humanos de los otros dioses Anunnaki. En ese tiempo, algo muy extraño le estaba sucediendo a un hombre de descendencia sumeria llamado Abraham. Él recibió las instrucciones de algún dios de mutilar su genital y hacer lo mismo a todos los varones en su casa y todos sus descendientes. Este evento está relatado en la Biblia hebrea. Y ha sido editada de una manera muy perjudicial, ya que se atribuyeron los hechos de muchos dioses diferentes al presunto Yahvé, haciendo muy difícil de determinar hoy en día realmente qué dioses hicieron tal cosa. ¿Pero quién era Yahvé realmente? En los textos sumerios se relata cómo Enlil quería prevalecer como un dios todopoderoso, por encima de Enki y de su hijo Marduk. Enlil adoptó diferentes nombres en función de las culturas que fue gobernando. En Canaán, Siria y Palestina le veneraban con el nombre de él, y fue justamente el primero en autoproclamarse en sentido monoteísta de Dios absoluto. Con esta misma premisa, Enlil se les presentó a los patriarcas hebreos Abraham, Isaac y a Jacob con el nombre de Elión, cambiando luego el nombre por Yahvé, cuando se presentó a Moisés. De hecho, en la mitología sumeria, Enlil estaba asociado al signo zodiacal de Tauro, y precisamente cuando pasó a ser llamado él, como dios semítico, era representado como un toro. A la tribu de los levitas los llamaban hijos de la gran serpiente, y su dios Yahvé era representado como un ser mitad humano y mitad serpiente. Todos los otros documentos antiguos son más claros identificando a los individuos involucrados, ya sean dioses u hombres. La primera aparición de Yahvé en la tierra es en el tiempo del Éxodo, y la creación del Estado de Israel en 1433 a.C. Fue para entonces que la historia de la humanidad fue reescrita creando la versión falsificada de ella, y lamentablemente continúa enseñándose hasta el presente día. Esta versión falsificada de la historia es el libro del Génesis y la Biblia en general.
promulga el dogma de un Dios que creó el universo. Después el hombre fue creado intencionalmente imperfecto puesto que requiere corrección quirúrgica de cada individuo. Y luego después juzgó a la mayoría de sus criaturas como inferiores y los puso en subordinación a sus personas escogidas. Es decir, a la raza maestra judía. Los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo el Génesis, estaban compuestos por Moisés bajo la dirección de Yahvé. En su mayor parte consiste de versiones revisadas y distorsionadas de documentos históricos sumerios mucho más exactos y detallados. La historia bíblica de la creación de la tierra y los cielos, es una versión distorsionada del texto sumerio que describe la formación del sistema solar tal y como era enseñada a los sumerios por los Anunnaki. La historia de la creación del hombre es una versión distorsionada de la versión detallada de cómo y por qué los Anunnaki crearon a la humanidad a través de la ingeniería genética. Respecto a la creación de la humanidad, Yahvé hizo más que solo tomar el crédito para él. En su versión falsificada de la historia que se le ha enseñado a las personas los pasados 3000 años y medio, ha reducido al señor Enki, nuestro verdadero creador, a un diablo. Enki aparece en la Biblia como la serpiente quien sedujo a Adán y Eva a pecar. Con esto no solo ha denigrado a nuestro creador y bienhechor, sino que ha etiquetado el pecado aplicándolo al acto de expresar la emoción humana más alta, que es el amor. Esa misma emoción que nos ha hecho humanos, es un indicador del verdadero propósito del Dios Yahvé para la represión y destrucción de la humanidad. Entonces, ¿quién era Yahvé realmente? Él era un gobernante, era un cabecilla de estado. La diferencia principal es qué tipo de gobernante era. Si uno deja todas sus descripciones de lado, como el creador y el Dios benévolo del universo, y lo vemos como lo que realmente era un prototipo de Hitler con su raza superior. Para crear su propia nación para gobernar, necesitó un lugar para ser poblado por él y por sus seguidores. Escogiendo para ello un linaje de personas con órganos genitales mutilados que trabajaban en Egipto. Él los llevó fuera de Egipto hacia la tierra palestina que había escogido para hacer su estado de Israel. Estas tierras no estaban vacías, habían personas viviendo allí. Entonces, bajo la guía de Yahvé, estas personas escogidas masacraron a las personas oriundas de ese lugar, cambiándolos de sitio a fuerza de espada, tomando algunos como esclavos, y matando al resto. Yahvé era una fuerza física real. No un mito en las mentes de las personas. Algunos pensadores se preguntan cómo es que pudieron los judíos escapar tan fácilmente de las tropas del faraón y derrotar a todas las personas originarias de Canaán. Quienes pusieron resistencia contra la invasión, a pesar de que los judíos nunca fueron buenos guerreros. Camino a su tierra prometida, ellos saquearon bárbaramente la gran ciudad de Jericó. Esta fue ciertamente una indecible atrocidad, ya que Jericó era la ciudad más vieja de la tierra, construida alrededor de 8500 a.C., en un tiempo en que las personas todavía no habían aprendido a vivir una vida de pueblo, mucho menos construir una ciudad totalmente desarrollada. Jericó fue construida obviamente por los Anunnaki. En esos días los humanos ya vivían lado a lado con ellos. Como la ciudad más vieja en la Tierra y una importante fortaleza Anunnaki, era una fuente de valores culturales por miles de años. Los judíos la destruyeron. Esto fue una atrocidad, pero la pregunta más grande es cómo pudieron hacerlo. Jericó era un fuerte Anunnaki importante y ciertamente muy bien protegido. ¿Cómo pudo un grupo con armas no más avanzadas que hachas, lanzas y flechas vencer a una ciudad Anunnaki fortificada con guardias armados con armas láser? Los judíos mismos dicen que su Dios Yahvé les ayudó a hacerlo. Y de hecho así fue. Una cuidadosa lectura de la Biblia revela que cuando los judíos estaban marchando de Egipto hacia su tierra prometida, había una nave volando sobre sus cabezas. Los relatos del otro lado del conflicto también confirman esto. Yahvé fue de hecho responsable de las atrocidades que dirigió, y fue su nave la que venció las defensas puestas por los pobladores originales de Jericó, y sus líderes Anunnaki. Es así como Yahvé forzó a los Anunnaki y a sus fieles seguidores humanos que dominaban esta zona, salir fuera de Palestina en una batalla muy sangrienta. Lo que tramó Enlil como Yahvé, tomando a Israel como el pueblo elegido, fue desde el principio un plan de manipulación. Estableciendo así una religión basada en unas leyes inamovibles para los judíos, pero que él manipulaba favoreciendo la provocación con los egipcios, los babilónicos, o los persas.
lo que se traducía siempre en un derramamiento de sangre constante. Y esa fue la finalidad del pueblo elegido. Enlil hizo de Israel un pueblo generador y emisor de dolor, una fuente de sustento energético. Yahvé fue un dios cruel que exigía sacrificios en masa. Primero de animales. Luego, bajo la excusa de castigo, empezaron los sacrificios de seres humanos. Pero veamos unos ejemplos de lo que era realmente este dios. Yahvé envió una epidemia a Israel y murieron 70.000 hombres del pueblo. Moisés se puso a la entrada del campamento por orden de Yahvé y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. El Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. 3.000 personas fueron asesinadas ese día. Yahvé decide castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel cuando salieron de Egipto. Así que manda a matar a todos los hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Yahvé también destaca la gran sensibilidad que mostraba en conceptos educativos, ya que si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha cuando lo corrigen, debe ser apedreado hasta que muera. También mostraba signos de un desprecio absoluto hacia los deformes o minusválidos. No solo promovía la esclavitud, sino que la establecía como un derecho legítimo. Esta entidad es adorada actualmente por unos 14 millones de judíos, 2.200 millones de cristianos, y también por unos 1.800 millones de musulmanes, ya que el Dios del Islam, aunque es llamado Alá, es para los musulmanes el mismo Dios de las escrituras hebreas y los evangelios. Esto nos da como resultado que de los actuales 7.000 millones de habitantes del planeta, unas 4.000 millones adora a un dios bárbaro, que se jactaba de ser celoso y vengativo. Que pedía que se le presenten extrañas ofrendas y rituales consistentes en animales descuartizados. Que ordenaba robos a pueblos enteros. Que ordenaba quemar hombres y mujeres. Que asesinaba sin compasión a niños y a bebés por faltas cometidas por sus padres o cualquier otra persona del mismo pueblo. Este fenómeno es intrigante, ya que pareciera que ese casi 60% de la población mundial que lo adora, está sometida a una especie de hipnosis o bloqueo mental, que les impide abandonar el culto claramente irracional a este siniestro ser. Y es que las personas que adoran a este dios, están conscientes de toda la faceta maléfica que lo envuelve, pero por algún extraño motivo el mal de este dios reptiliano no es cuestionado por ellos. Controlar a Israel solamente no fue suficiente para Yahvé. Él quiso tomar el mando de la tierra entera para pisotear a la indefensa humanidad hacia la esclavitud. 1,5 milenio antes del nacimiento de Cristo, se lucharon largas y amargas guerras en Israel. Todas encabezadas por Enlil y el resto de los líderes Anunnaki. Los siglos de amarga guerra desgastaron y cansaron al antiguo Medio Oriente, y Enlil ganó la partida. Los griegos consiguieron ver a los Anunnaki, quienes también eran sus dioses, pero solamente en su más temprana edad homérica. Para el tiempo de los grandes filósofos griegos, ya los Anunnaki se habían ido del escenario político del antiguo Medio Oriente, y los griegos retuvieron solo memorias distorsionadas y descoloridas de sus dioses. Forzados por Yahvé fuera del antiguo Medio Oriente, ¿hacia dónde se fueron los demás líderes Anunnaki? Se establecieron en Europa. Se volvieron los dioses de los antiguos europeos, quienes no eran bárbaros como popularmente se ha creído, sino que fueron guiados por los Anunnaki para establecer una alta civilización. Pero Yahvé codició también Europa y lo consiguió, haciendo fluir ríos de sangre humana tal como era de costumbre. El asunto está mucho más claro con respecto a la Iglesia cristiana. Esta era claramente un instrumento de la tiranía de Yahvé extendida por toda Europa. Y fue la razón por la cual los últimos Anunnaki fueron forzados a salir de la Tierra, y por lo que el gran conocimiento científico y tecnológico que nos legaron fue eliminado. Razón por la cual Europa y el mundo fueron arrojados a la Edad Oscura durante casi 2 milenios. La Iglesia sostiene la versión falsificada de la historia mundial conocida como la Biblia hebrea y la renombró el Antiguo Testamento. La verdadera historia, así como todas las otras ciencias, fueron suprimidas de la manera más atroz. Quemando la biblioteca de Alejandría y torturando y matando a todos sus estudiosos.
Y de nuevo había algo real y no una fuerza imaginaria detrás de todos estos eventos. ¿Cómo pudo San Pablo él solo someter a casi toda Europa y al mundo civilizado de ese entonces a esta dogmática religión? ¿Cómo pudo un solo e insignificante grupo de personas, como lo eran los primeros cristianos, llegar a darle a la Iglesia tanto poder en la Edad Media? Solamente hay una explicación. Fue Yahvé quien tomó el mundo. Esta hipótesis se apoya en una sangrienta evidencia. En cada lugar en donde estaba teniendo lugar la conversión a la cristiandad, se podía ver todo siempre de esta misma manera. Un ejército de fanáticos cristianos matando gente en masa, incendiando ciudades y pueblos, siendo siempre el mismo adversario, los paganos. Es decir, los seguidores fieles de Enki. Ahora sabemos que los dioses paganos no eran mito, sino que eran visitantes de otro planeta. Y si bien a veces molestaban seriamente, generalmente eran nuestros bienhechores. Se pone claro entonces que los blancos reales de la celosa destrucción cristiana no eran los creyentes en los dioses paganos, sino los propios dioses. Primero fueron forzados fuera del Medio Oriente antiguo, luego después fuera de Europa. Su último hogar en la tierra fue la antigua Rusia, y cuando ésta también fue dominada por Enlil, los demás dioses tuvieron que abandonar la tierra. Muchos de ellos probablemente regresaron a su planeta de origen. Pero otros están más cerca de lo que podemos imaginar.